el primer punto es proveyendo el poder necesario. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta es la primera parte. Separa el versículo 8 en dos partes. Vamos a tratar el primer punto y los otros dos puntos los vamos a tratar la semana que viene. Pero recibiréis poder, recibiréis poder. Recordad una cosa, el Señor Jesucristo nos ha dado y Lucas nos ha dado los fundamentos para un discipulado eficaz. Ahora, para que ese discipulado, ¿cierto?, pueda llegar a ser la labor que se le va a comisionar, primero le va a proveer el poder necesario. ¿Cuál es ese poder necesario? Es el poder del cual hablamos la semana pasada, ¿cierto? El poder de la persona del Espíritu Santo. Ahora, la semana pasada estuvimos corrigiendo una concepción equivocada acerca de la persona, ¿cierto? Hay algunos errores que quiero ir remarcando y quiero ir corrigiéndolos a medida que el texto nos va proveyendo información. La semana pasada estuvimos corrigiendo el error de el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. En esta ocasión lo que quiero tratar es ¿qué significa el poder del Espíritu Santo? Porque eso es lo que está diciendo acá Lucas, ¿cierto? Pero recibiréis el dunamis, el poder, ¿cierto? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Bueno, cuando uno piensa en cuanto al poder del Espíritu, ¿cierto? O uno habla con la gente que entiende por el poder del Espíritu, se le pueden venir muchas cosas a la mente, ¿cierto? Se le puede venir una iglesia en un estado de éxtasis, ¿cierto? Donde están todos alabando, donde nadie ve el reloj, donde todos están cantando, donde no hay horario, ¿cierto? Donde todos están pensando y cantando el nombre de Dios en un frenesí espiritual, ¿cierto? Donde la gente ya no tiene control de sí mismo y entonces todos están cantando y gritando y levantando las manos y dicen, acá está el poder de Dios, ¿cierto? Acá está el poder de Dios. Eso en el espectro más lejano, ¿cierto? En el espectro más cercano he visto personas que dicen, bueno, el Espíritu de Dios se muestra cuando, no sé, cuando hay un deseo unánime, ¿cierto? De estar entregados a la adoración colectiva, ¿cierto? Entonces ese es el poder del Espíritu Santo. Pero vamos a ver que en el libro de Hechos nos provee información necesaria para poder entender qué es lo que va a proveer verdaderamente y cómo se ve reflejado el poder del Espíritu Santo. Porque si el Señor ya ha dado los fundamentos para un discipulado eficaz y ahora va a proveer el poder que va a llevar que esos discípulos sean realmente eficaces, ¿cómo se va a ver reflejado este poder? ¿De qué manera se va a ver reflejado este poder? Bueno, acompáñame a diferentes textos que vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana. Hechos capítulo 4, un poquito más adelante, Hechos capítulo 4, versículo 7, mira. Y poniéndose en medio, les preguntaron, bueno, acá Pedro y Juan están frente a un tribunal compareciendo. Ellos hicieron un milagro, ¿cierto? Ellos levantaron a un hombre que tenía un problema físico y a ellos están compareciendo ante este tribunal. Y le dice, ¿con qué? Mira, ya aparece la palabra que aparece en nuestro texto. ¿Con qué dunamis? ¿Con qué poder? ¿O en nombre de quién? ¿Cierto? ¿En qué nombre habéis hecho vosotros eso? Entonces el versículo 8, mira lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera ha sido haya sido sanado, sea todo notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, en esta presencia sano. Fíjate, acá aparece la palabra dunamis de nuevo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que está haciendo este poder de la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro? Bueno, lo que él está teniendo es valentía para pararse frente a estos hombres que tienen los medios legales, tienen los medios físicos para conducirlos a la muerte. Y ellos no están atemorizados y les dicen, ustedes crucificaron a Cristo. ¿En nombre de quién lo hicimos? Bueno, en realidad lo hicimos en nombre de Dios el Padre.
Listo, quedó resuelto. Ellos creen en el Padre, nosotros creemos en el Padre, lo hicimos en el Espíritu de Jehová. Ellos creen en el Espíritu de Jehová, nosotros lo hicimos en el Espíritu de Jehová, quedamos todos contentos. No, no es eso lo que Pedro y Juan hacen. Ellos dicen, ellos fueron al hueso, ellos fueron al punto controversial. En el nombre de Cristo, a quien ustedes crucificaron y a quien el Padre resucitó. ¿Te das cuenta? El poder del Espíritu Santo no se ve en un frenesí, en un descontrol, en la falta de control y de dominio en medio de una circunstancia espiritual. No es eso lo que está haciendo. El poder se ve claramente reflejado en la claridad y en la convicción y en la valentía para comunicar claramente el poder de Dios. El mensaje de Dios, ustedes lo han crucificado, el Padre lo ha resucitado. Fíjate otro pasaje. Más adelante, en el capítulo 4, versículo 31. Dice, en el versículo 31, en este mismo contexto, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Dejémoslo ahí. ¿Te gusta la imagen de tembló, no? Esa imagen donde tiembla y el Espíritu Santo se manifiesta con poder. Entonces, cuando vos te imaginas el poder del Espíritu, te gusta pensar en esa imagen, en esa idea de esa fuerza impersonal que está haciendo cosas sobrenaturales, pero el autor de Hechos no termina ahí la expresión, fíjate lo que dice. El autor de Hechos nos dice que tembló, todos fueron llenos del Espíritu Santo y mira el resultado de la llenura. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué interesante concepto. La palabra para denuedo, ahí en el capítulo 4, versículo 31, es la palabra partesía, que literalmente significa entregar el discurso. La palabra primordialmente lo que dice, o lo que refiere la palabra partesía, ahí, partesía, tiene que ver con la libertad de poder dar un discurso, ¿sí? Es como si vos estuvieras ante un juez, vos sabes que sos inocente y ahora tienes que dar tu discurso, vos estás tranquilo porque decís yo no hice nada malo, das tu discurso con libertad. Ese es el sentido de esta palabra, partesía. Cuando dice que hablaron la palabra con denuedo, lo que está diciendo es la dieron con libertad. No hubo nada que lo refrenara para decir y comunicar el mensaje de Dios tal como ellos lo habían recibido. El poder del Espíritu Santo no se ve en un frenesí, en una locura espiritual, sino en el control de una persona que es capaz de, en el escenario que sea un escenario hostil, o sea un escenario afable, sea un escenario difícil o sea un escenario fácil, la persona se siente libre de comunicar el mensaje de Dios. Sé que muchos de ustedes, cuando están predicando el Evangelio, viven la experiencia de ir a una plaza y la gente va a la plaza no diciendo, bueno, me voy a cruzar con algún evangélico loco que me diga que soy el peor de todos los pecadores, ¿no? La gente va a la plaza a disfrutar, a tomar mate, a pasar un buen momento, a disfrutar del momento con la familia, pasar con los nenes. Y de repente se le aparece un loco evangélico, le dice, ¿te puedo compartir un mensaje de la palabra de Dios? Y te dicen, bueno, dale. Bueno, ¿sabes una cosa? Pablo dijo, palabra digna y fiel de ser recibida por todos, Cristo Jesús murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. A menos que te sientas como Pablo, Jesucristo va a morir por tus pecados. Sos el peor de los pecadores. Vos decís, ¿le tengo que decir esto? Sí, tenés que hacer esa incisión dolorosa en el alma del perdido para que viéndose pecador pueda clamar con deseo, con anhelo por salvación. La llenura del Espíritu Santo se ve cuando vos no te pesa decir ese mensaje. Cuando vos estás experimentando la partesía, la libertad, el denuedo de poder decir con libertad el mensaje. Mira, ¿sabes qué? No te lo vengo yo a decir, porque yo también soy malo. No te lo vengo yo a decir porque me siento mejor. Vengo yo a decírtelo porque este es el mensaje de Dios. Dios me manda a decirte, arrepiéntete, date vuelta,
No ignores más la persona de Dios, no confíes en tu propia justicia, no confíes en los placeres de este mundo, no confíes en la tranquilidad que has adquirido, arrepiéntete porque si no un día va a venir la ira de Dios a castigarte. Cuando vos vivís esta experiencia de la partesía del denuedo, ¿sabes qué tenés que entender? Que el poder del Espíritu Santo está actuando en vos, tenés la libertad de decirlo. No te importa que te den una cachetada, no te importa que te miren como un bicho raro, no te importa que te rechacen, vos lo estás dando con libertad. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo se está manifestando en tu vida, vos tenés la partesía, la libertad de poder decirlo. Otra manifestación del poder del Espíritu. Romanos capítulo 15. Versículo 13, fíjate lo que dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Dónde se manifiesta el poder del Espíritu Santo? Proveyendo esperanza a los creyentes. Proveyendo esperanza a los creyentes. ¿Sabes una cosa? La esperanza es algo sumamente necesario para la vida espiritual, para el desarrollo sano de una vida verdaderamente espiritual. Si no hay esperanza, no puedes tener amor por los hermanos, no puedes tener una perspectiva del futuro, no puedes enfrentar las dificultades de la prueba de la vida espiritual y del camino del cristianismo. No lo puedes vivir, no lo puedes vivir. Ahora, fíjate lo que Pablo está diciendo acá, que tengan esperanza por el poder del Espíritu. ¿Cómo se ve el poder del Espíritu Santo cuando tu vida está llena de esperanza? Cuando vos estás viviendo la realidad de esa canción que cantamos. Aún me mates, he de adorarte. Aún en la escasez yo te he de adorar. Aunque en prueba yo esté, ¿cierto? Aún así yo te serviré. Cuando cantamos eso, y no solamente lo cantamos, sino que lo vivimos en la hora más oscura, en las presiones más angustiantes, en el momento más dificultoso, ¿cierto? Y estamos llenos de esperanza y vemos que la ansiedad no tiene lugar en nuestro corazón, la angustia no tiene lugar en nuestros pensamientos, la preocupación es totalmente derribada por causa de la esperanza. ¿Sabes qué tienes que decir? Estoy experimentando el poder del Espíritu, el poder del Espíritu. Fue lo que los discípulos precisamente vivieron y experimentaron en toda su experiencia narrada en el libro de los Hechos. El poder del Espíritu, proveyendo y trayendo esperanza. Ustedes pueden quitarme la vida, tal como lo dijo Esteban. Ustedes me pueden quitar la vida, no hay ningún problema. El Señor lo recibió y él vio al Señor. Y él pudo clamar aún en el momento, Señor, concédeles el arrepentimiento. No tengas en cuenta su pecado. ¿Por qué? Porque Esteban estaba viviendo el verdadero poder del Espíritu Santo. Estaba lleno, colmado, rebosado de esperanza. Otra manifestación del Espíritu Santo. Romanos capítulo 15, 18. Mira lo que dice. Porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Mira lo que va a decir. Va a utilizar una expresión sumamente llamativa. Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Prodigios, señales, ¿cierto? Pero mira los prodigios y las señales a las cuales se está refiriendo. Prodigios y señales en el poder del Espíritu Santo. Bueno, Pablo, ¿cómo se ven esos prodigios? Yo quiero ver esos prodigios. Yo quiero ver esas señales. Quiero ver esa manifestación del Espíritu Santo. Mira lo que dice. De manera. Hay una relación gramatical acá. De manera que, mira lo que dice. Desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio. Ya han escuchado ustedes exposiciones de estos textos, ¿cierto? En una conferencia misionera. ¿Qué significa el poder del Espíritu Santo? Bueno, el poder del Espíritu Santo es igual a fundación de iglesias. Pues sí, no, Felipe, te estás equivocando. Estás yendo más allá de lo que el texto dice. Estás haciendo una interpretación del texto, porque no dice nada ahí de fundación de iglesia. Bueno, estudia el pasaje, 2.700 kilómetros de distancia, desde Jerusalén hasta Ilírico, o sea, el norte de Macedonia, que hasta ese momento era el momento donde Pablo había llegado. Pablo está escribiendo en su tercer viaje misionero.
desde Corinto, ¿cierto? Yendo para Jerusalén, antes de ir para Jerusalén, está en su tercer viaje misionero y le escribe la carta a los romanos. Y él les dice, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio. Bueno, ¿qué significa eso? Agarramos el libro de los Hechos, agarramos los viajes misioneros y nos damos cuenta que en ese espacio geográfico, Pablo fundó iglesias a lo largo de todas esas provincias romanas con ciertas características y en la mente de Pablo esto significa haber llenado todo este espacio con el Evangelio. ¿Quieres ver el poder del Espíritu Santo? Que ocurra esto. ¿Queremos ver el poder del Espíritu Santo? Empecemos una iglesia acá, empecemos una iglesia en Tío Pugio, empecemos una iglesia en Arroyo Cabral, empecemos una iglesia en San Luis, empecemos iglesias en Mendoza, empecemos iglesias en cada una de las provincias de Argentina. Y cuando veamos eso, ¿sabes qué tenemos que decir? Esos son los prodigios y los señales que manifiestan el poder del Espíritu Santo. Esto es el deseo del Espíritu Santo. Esta es la manifestación del poder del Espíritu Santo. Cuando el Señor dijo que iban a recibir el poder del Espíritu Santo, estaba hablando de este tipo de poder. El poder del denuedo de la palabra de Dios, el poder de la testificación fiel de los textos bíblicos, el poder de la esperanza en la vida del creyente aún en el momento más oscuro, el poder del creyente promulgando y estableciendo iglesias hasta en lo último de la tierra. Este es el poder del Espíritu Santo. No es una fuerza impersonal, no es algo abstracto, no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con el frenesí, tiene que ver con una manifestación concreta que vemos en las páginas de las Escrituras. Y quiero decirte una cosa, ese Espíritu Santo que le fue prometido a esos hombres de ahí, está morando en nosotros. Ese Espíritu Santo que está prometido ahí, un día ya llegó a la iglesia. Y en vez de estar con los creyentes, empezó a estar en los creyentes. Y la tercera persona de la Trinidad mora en la vida de cada creyente. Y nuestro deseo y nuestra oración tiene que ser al Padre, pidiéndole en los méritos de Cristo, que el poder del Espíritu Santo se manifieste en nosotros para hablar con denuedo de la palabra de Dios, para predicar con fidelidad el mensaje del Evangelio, para tener nuestras vidas llenas de esperanza y por sobre todo para poder ver iglesias expandirse en todo el mundo conocido. Queremos ver el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa tiene que ser nuestra oración. Nuestra oración tiene que ser, Señor, que el temor se aplaque, que la fidelidad a tu palabra, ¿cierto?, esté, que el denuedo, la libertad, la fidelidad y el esfuerzo por comunicar tu palabra nos acompañe. ¿Qué providente es este mensaje para nosotros en la etapa de la iglesia en la que estamos, donde estamos queriendo ver, ¿cierto? Donde estamos saliendo a predicar, pedirle, Señor, no quiero salir en mi propio poder, quiero salir en la dependencia de tu Espíritu, quiero salir por el control de tu Espíritu, quiero ver el poder de tu Espíritu, diciendo yo las palabras que solamente tu Espíritu podría decir, trayendo la convicción, trayendo el resultado, viendo una iglesia afirmarse, reproducirse, multiplicarse hasta lo último de la tierra. Nuestro anhelo y nuestra oración tiene que ser que el poder del Espíritu se manifieste.